Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. Señor, y quiero invitarles, hermanos amados, a que vengan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 6 y su verso número 8. Isaías capítulo 6 y su verso número 8. Empezamos nuestra transmisión y damos la más cordial bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de diferentes plataformas cibernéticas y medios masivos de comunicación. Hoy quiero hablar sobre la práctica de la fe. ¿Cuál es la práctica de la fe? La máxima práctica de la fe es la evangelización. Quiero que lo diga conmigo. La máxima práctica de la fe es la evangelización. Isaías 6:8. ¿Estamos? Dice la palabra. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te enaltecemos. Sea bendito tu nombre y ayúdanos a interpretar correctamente tu palabra. Amén. Podéis sentaros, pero no os durmáis. Queridos y apreciados hermanos, la práctica de la fe es la evangelización. Si usted aprende algo y no lo practica, mire, yo antes tocaba guitarra, pero como dijo el americano, long time ago, mucho tiempo atrás. Y de repente se me ocurrió agarrar una guitarra que estaba ahí y la empecé a tocar. Pero como tenía tanto tiempo de no tocar guitarra, se me encallaron los dedos. Me quedó la seña de las cuerdas. Y la yema el otro día no la aguantaba. Y no toqué mucho, toqué como 10 minutos. Lo que pasa es que se pierde la práctica. El que toca diario tiene los dedos curtidos. No necesita ni de uñeta ni nada. Lo que pasa es que la práctica es algo, como dice la misma palabra, práctica. Si no se practica algo, se pierde. Si usted montó bicicleta hace 30 años y se sube al pedalazo en otra bicicleta, lo más seguro es que va a pasar de largo, porque no tiene práctica. La práctica del evangelio, hermanos amados, la esencia de la práctica, ¿cuál es? ¿De qué nos sirve a nosotros comer y comer y comer y comer y comer si no vamos a dar? Es como aquel que come y come y come y come y no hace ejercicio, se la pasa sentado. Entonces empieza a engorda y engorda y engorda y engorda hasta que van explotando los botones de la camisa, va explotando el zipper del pantalón, va explotando todo y de repente ¡pum! Se explota la diabetes, se explota el colesterol, la grasa, el hígado, etcétera, etcétera. Pero si usted come y se ejercita, entonces hay un balance en su cuerpo, ¿cierto? Entonces habemos así cristianos que comemos y comemos y ya sabemos la Biblia y ya sabemos más que el pastor y ya sabemos más que el líder, pero no vamos a evangelizar. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, nos da el ejemplo. Cuando hace una concesión, cuando hace una suposición el gobierno de Dios, diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Responde el Verbo, el Hijo de Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Este es el sentido tipológico de la voz que se oye en el cielo: heme aquí, envíame a mí. Obviamente hoy, hermano, están de moda los apóstoles, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Los apóstoles han salido como arroz. Cualquiera es apóstol. Es más, el pastor que no es apóstol pues ya se quedó en otro nivel, porque todo el mundo es apóstol. Pero ¿qué quiere decir la palabra apóstol del original griego? Apóstol quiere decir enviado. Entonces todos ustedes son apóstoles. Porque la palabra apóstol quiere decir enviado, no un título, sino obediente a un llamado. ¿Cuántos de ustedes son enviados? Todos nosotros. Desde que creímos, no solamente recibimos el beneficio de creer en Él, sino de predicar de Él y de servirle a Él. Entonces Dios nos ha enviado a todos. En este sentido, dele gracias a Dios porque hoy todos vamos a salir apóstoles.
porque apóstol quiere decir enviado. Y el primer enviado, que la traducción correcta en este aspecto no sería apóstol en el sentido estricto de los apóstoles del Cordero, sino sería misionero, que también quiere decir enviado con un propósito específico. A ese propósito específico se le llama misión. ¿Cuál es la misión suya? La evangelización. ¿Quién puso el ejemplo? Cristo. ¿Tenía necesidad Cristo de venir a sufrir a la tierra? No. ¿Podrían mandar a otro? Sí. Pero Él lo pidió. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Es como cuando hay una necesidad en la iglesia. Hermano, se tapó la tina del baño en la iglesia. Hermano, yo la destapo. Hermano, hay que pintar esta pared. Se pelean los hermanos, 5 hermanos, yo la pinto. Porque saben que el premio viene de parte de Dios. Hermano, hay un día que no hay quien haga la vendimia, no se preocupe, 6 hermanas se levantan, yo la voy a hacer, pastor, yo la voy a hacer. Se pelean por hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque es algo que practica y ejercita nuestra fe. Hermanos, hay que ir a evangelizar. Se traen los 20,000 tratados. En 8 días no hay tratados. Ya se repartieron todos. ¿Por qué? Porque hay hambre de obediencia en cuanto a Dios. Pero hay ciertos lugares, hermanos amados, allá por China, por Júpiter, por Marte, donde hermano le toca predicar. Ay, hermano, fíjese que yo sí, ¿cómo quisiera hacerlo, hermano? Pero yo no estoy preparado. Pero hermano, le invito a comer pupusas, no se preocupe, ahí estoy, hermano. Hermano, fíjate que necesitamos multiplicar el grupo y usted va a ser el vástago. Ay, no, hermano, fíjese que es que yo sí quisiera, pero la verdad que Dios sabe que yo no puedo. Ah, ¿de veras? Pero si le dijeran, hermano, hay un trabajo, va para ganar a $25 la hora. Amén, hermano, anóteme que ahí estoy. Entonces, hermanos amados, Jesucristo no vio su interés. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, practicar nuestra fe. Él vino y se cumplió su llamado. Vamos a Evangelio de San Juan, capítulo 1 y verso 14. San Juan 1, 14. Se cumple el llamado de Cristo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, no son palabras, no son promesas, son hechos verídicos. A nosotros cómo nos gusta prometer, va. Porque bien dijo un sabio por ahí que prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. La gente dice, no, se preocupa y te voy a pagar, pero no le dice cuándo. Hermano, yo voy a ir, pero no le dice cuándo. Hermano, yo lo voy a hacer, pero no, nunca lo hace. No, el Señor es tronando y lloviendo. Usted sabe cómo prometen los políticos, ¿verdad? No, hombre, en cierta oportunidad un político dice, queridos conciudadanos, cuando yo gane en este pueblo, lo primero que voy a hacer es hacerles un puente. Pero un borrachito que no le tiene miedo a nada, ni sabe lo que le dice, se levanta y le dice, señor candidato, ¿para qué queremos puentes si aquí no tenemos río? Entonces contesta el candidato, primero les voy a hacer el río y después les voy a hacer el puente. O sea, ¿hasta qué punto nosotros llegamos? Prometer es fácil. Hermano, este año sí le voy a servir al Señor. Cuando me case voy a arreglar mi vida. Cuando Dios me dé un trabajo, las cosas van a cambiar. No. Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y se vino y se hizo carne y nació y practicó lo que prometió. Entonces, hermanos amados, vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Y cuando le tocó ofrendar su vida, ¿cuántas veces nosotros decimos, hermano, no se preocupe de las sillas? Yo voy a poner 100 sillas. Bueno, llega el tiempo y las sillas, nada. Hermano, yo voy a poner una pantalla para la iglesia. La pantalla se hace porque nunca la trae. Hermano, yo voy a dar una ofrenda de amor de tanto. Nunca la trae. El problema no es con el pastor. Al pastor se le olvida. El problema es que no cumplimos con el Señor. Jesucristo no es así.
Después de que vino, se hizo carne, aguantó hambre, aguantó frío, le tocó ir a la cruz. Juan capítulo 10 y verso 18. Y a la hora, hermano, de poner su vida, mire lo que dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Aleluya. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Y hermano, ¿qué pasaría si usted ha trabajado con toda su vida? Ha trabajado toda su vida y no digo que usted lo haga, pero póngale que usted tiene $5,000 guardaditos y el Espíritu Santo le toca y le dice, hay una necesidad en la iglesia, ofrenda esos 5,000. No, hermano, usted dice, mejor doy mi vida porque el dinero me sirve. Seríamos capaces. El Señor, hermano, no está hablando de $10,000, de $1,000,000. Dio su vida. No hay ofrenda más grande que esta. Y tal vez alguien, como dice la misma Escritura, osara morir por un bueno. Porque hay cristianos que sí son buenos, hermano. Yo admiro cristianos. Hay cristianos que son envidiables. Y aquí en la iglesia tenemos hermanos que son humildes, sinceros, abnegados, disciplinados, responsables, que siempre están pendientes de la obra. Yo me asusto de ver cómo aman la obra de Dios. Son envidiables. De veras, yo envidio eso. Hay hermanos que sí lo hacen. Y yo digo, por un hermanito de esos, Dios no lo permita, pero si un día algo le pasa, yo no dejo que se lo lleven a la cárcel. O si algo le pasa, yo voy a ver qué hago, porque se lo gana el hermanito, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, tal vez Dios osara morir tal vez alguien osara morir por un bueno. Pero en esto Dios se engrandece su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por los sicarios, murió por las prostitutas, murió por los asesinos, murió por los que dividen y parten las iglesias, murió por los que se odian los unos a los otros. Jesucristo murió por todos. Qué lindo es el amor de Dios. Y lo cumplió. Nadie me quita la vida. Yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No hay nada más importante. ¿Qué es más importante para usted? ¿Su carro o su vida? ¿Su dinero o su vida? La vida es más importante. Cristo no le importó su vida, la entregó por nosotros. Filipenses 2:8. Y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanito, vamos a hacer esto de tal manera. Este pastor está loco, no sabe, yo lo voy a hacer de esta manera. Hermanito, vamos a hacer esto o aquello de esta forma para que funcione. No, yo tengo mi propia fórmula. Cristo, que era el Hijo de Dios, que se las sabía todas, fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El primer misionero, el primer enviado y el que tenía todo el poder. Hechos capítulo 8, verso 32. Dice la palabra, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los angustiadores, no abrió su boca. Aleluya. No se pronunció, no se reveló, sufrió, murió y resucitó. Este es el ejemplo de nuestro maestro. ¿Cuántos consideran a Jesucristo su maestro? Él es nuestro maestro, es nuestro hermano mayor, es nuestro Salvador, es nuestro Señor y es nuestro Dios. Porque Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre y el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, hermanos, como Él ya nos dio ejemplo, nos está mandando a nosotros, a todos nosotros, a la gran comisión. Y aquí no se trata de que tengo una visión. Las visiones son nuevas, la comisión es eterna. Nosotros no tenemos una visión, tenemos una comisión. Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué dice la palabra? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Un día Dios en su inmensa misericordia, tal vez porque no soy mejor que ustedes, sino peor que ustedes, Dios me llamó al ministerio por su mera misericordia. Y así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes.
porque este trabajo de la práctica de la fe es para todos. En palabra ungida, cualquiera puede crecer y servir. El que no sirve aquí, el que no se compone aquí, y hasta que no va a servir en ningún lado, porque en ningún lado va a tener la misma oportunidad. Entonces, hermanos amados, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Juan capítulo 20, verso 21. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos. ¿Que amonestéis a los ociosos? ¿Usted cree que en palabra ungida haya algún ocioso? No, yo creo que no. ¿Verdad que no, hermano? Miren para acá, ¿verdad que no hay ningún ocioso? Pero dice, os ruego que amonestéis a los ociosos, a esos que mandan pero que nunca hacen nada. Amonestad a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Conoce usted algún hermanito que sea de poco ánimo? Yo creo que no vinieron hoy, si no hubieran sido alentados, ¿verdad? Yo creo que no. No, aquí no hay nadie de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. ¿Usted ha visto algún hermano débil? ¿Qué ha hecho con el débil usted? Ah, este pobre ya se lo cargó el diablo. Sí, ese hace tiempo que andaba caído. ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis, que ayunéis, que oréis por los débiles, que seáis pacientes los unos con los otros. Entonces, de que hay ociosos, hay ociosos. ¿Y qué tenemos que hacer con los ociosos? Amonestarlos. Levántese, hermano, sacúdase el polvo. Agarre el arma y empiece a trabajar. Métase al ejército de Dios. No ande ahí de vago buscando qué hacer. Métase y llénese de Dios y practique la fe. Marcos capítulo 16 y verso 15. Y le dijo, id por todo el mundo y chismead en el evangelio. Ay, perdón. Id por todo el mundo y criticad el evangelio. No. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Criticando, juzgando y masacrando no vamos a ganar nada. Pero predicando la palabra vamos a ganar miles de vidas para la gloria del Señor. Alguien diga, yo soy un predicador del evangelio. Alguien diga, Cristo murió por mí. Yo practico mi fe. Yo vivo mi fe. Yo no soy de doble ánimo. Yo me lleno de la presencia de Dios. ¡A su nombre! Hermano, es una vergüenza que el día domingo usted mira que allá pasan 10, 15 varones y hembras bien vestidos con un ataché vendiendo su atalaya a las 5 de la mañana y nosotros batallando para venir al ayuno. ¿No le da pena a usted? ¿No le da vergüenza? Terrible, hermano. Nos están dando una cátedra. Ellos van de casa en casa y nosotros no nos animamos a hablarle al que nos pregunta del evangelio. Ni siquiera al primo le hemos dicho que somos cristianos. Terrible. Usted puede ver, hermanito, a estos güeritos que van en su bicicleta con su camisa blanca y su corbatita bien puesta y su maletín cargado, hablando de Moroni, hablando del libro del Mormón. Y nosotros que tenemos la verdad del evangelio, con la camisota de fuera, con un arete en la nariz, con un mal pelado, no dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que ellos se presenten mejor que nosotros, que representen mejor a Moroni que nosotros que predicamos a Jesucristo? No, hermanos, tenemos que decirnos, yo soy un hijo de Dios y el que me mire a mí va a ver el rostro de Dios. Antes la mujer se vestía para llamar la atención de los hombres. Ahora la mujer se viste para llamar la atención del Espíritu Santo. Antes el hombre se vestía para agradar a las mujeres. Ahora se viste para agradar a Dios, que le va a dar su esposa idónea. Sí, hermano. ¿Se acuerda usted cómo se vestía antes? Camisita bien apretadita, pantalón bien apretadito. Se destapaba 2, 3 botones para que le vieran 3 pelos en el pecho. Se peinaba así y después se lo dejaba caer un poquito para que le quedara el rulito bien hechecito. Pero ahora, hermano, usted se peina para Jesucristo, se viste para Jesucristo y se arregla bonito para Jesucristo, porque representa a Jesucristo. Si es para Dios, dárselo con todo su corazón. ¡Aleluya! Ir por todo el mundo y predicar el evangelio
a toda criatura. Mateo 28 y 19. Por tanto, no dice por tonto, por tanto, id de hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del mundo. Así que nadie me va a decir, ay, es que Dios me ha abandonado, hermano. Es que Dios me ha dejado. No, nosotros dejamos a Dios. Pero Él nunca nos ha dejado a nosotros. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nosotros dejamos a Dios, pero Él nunca nos ha dejado a nosotros. Gloria sea al Señor. Él siempre ha prometido, y aquí yo estaré con vosotros. ¿Pero con quiénes? Con los que practican la fe. Todos los días, hasta el fin del mundo. A ver, hermano, ¿cuál es el grupo familiar más hermoso del mundo? ¿Cuál es el grupo más grande de la iglesia? ¿Por qué? Claro, y ahí está usted predicando, ahí está usted trabajando, no chismeando, no dividiendo. El diablo, hermano, fue a la escuela, nunca aprendió a sumar y a multiplicar. Él solo sabe restar y dividir. Pero nosotros no dividimos y no restamos, ni evangelizamos los que ya están evangelizados, ni pescamos en la pecera. Nosotros aprendimos a sumar y a multiplicar para la gloria de Dios. ¡A su nombre! ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? Bueno, aquí empiezan entonces los grupos familiares, plan de trabajo, palabra ungida. Vea esto. ¿Cómo empezaron los grupos familiares? ¿En la cabeza del pastor? No, señor. Esto es más bíblico que la misma escritura. Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo, ¿qué dije? Y todos los días en el templo. ¿Alguien puede repetir eso conmigo? Y todos los días en el templo. ¿Y usted por qué viene cada 8 días, pues? Si aquí dice todos los días, every day, que aquilgui, todos los días. Y todos los días son todos los días. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y en las casas. O sea, un culto en el templo, otro en la casa, venían al templo, iban a las casas, partían el pan juntamente con humildad y sencillez de corazón. O sea que eso de ir a predicar a las casas, eso es más antiguo, hermano, que... Bueno, eso empieza cuando se funda la iglesia allá en el libro de los Hechos. La iglesia se funda más o menos, hermano, en el año 30 de nuestra era. Y no se cree usted ese cuento que dicen por ahí que esta es la iglesia que fundó el Señor. Mentira, cuento del diablo. La iglesia que fundó el Señor es la esposa del Señor Jesucristo, es la amada, es la escogida. Esa iglesia jamás fue católica, esa iglesia jamás fue romana. Se mantuvo en las catacumbas, en las montañas, predicando la palabra del Señor. La iglesia de Jesucristo nunca pasó por Roma. Fueron perseguidos, fueron torturados, pero nunca fueron convencidos. Hermanos amados, mire esto. Es muy importante que entendamos entonces que la iglesia del Señor es la iglesia que se sacrifica por la evangelización. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar ¿a quién? A Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Os saludan mucho en el Señor. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa. ¿Qué quiere decir la palabra iglesia? Viene del griego eclesia, que quiere decir congregación de creyentes, reunión de santos. Cuando un grupo pasaba de 12 personas ya se le podía llamar iglesia. ¿Se congregaban dónde? En las casas. Las iglesias de Asia os saludan. Saluda a Aquila, que era el varón, y Priscila. No piensen que son dos mujeres. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan en el Señor. Colosenses capítulo 4, verso 15. Mira lo que dice. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Wow. ¿Cuántos de ustedes hacen cultos familiares en sus casas? Levanten la mano. Ustedes tienen una iglesia en su casa. Y ustedes van a estar en la memoria de Dios, porque están haciendo la obra del Señor. Filemón, capítulo 1 y verso número 2. De Filemón. Y no estoy hablando del burrito de la India María, sino que así se llama el libro. Filemón, 1, 2.
y a la amada hermana Apia. Óigame, si va a resultar embarazada en estos días, póngale a su hija Apia. Y a Arquipo, este nombre también está bonito, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Oh, como que hay muchas iglesias en la casa, ¿no es cierto? Mateo capítulo 26 y verso 6. Y estando Jesús sentado en Betania, en casa de Simón el leproso. Jesucristo iba a hacer grupos familiares, era misionero como usted. ¿Y a usted le da vergüenza ponerse la banda? Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Dónde estaba Jesús en esta oportunidad? En otra casa. Marcos capítulo 14, verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó en la cabeza. ¿Dónde ungieron al maestro? En la casa. Ni siquiera fue en la iglesia. Marcos 14, 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó en la cabeza. Lucas capítulo 4, verso 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron que entrara. Pedro se molestó mucho porque Jesucristo le sanó la suegra. ¡Terrible! ¿Dónde se le fue a sanar? A la casa. Tremendo. Lucas capítulo 7, verso 36. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesucristo iba a predicar incluso a casa de los inconversos. Cuando a usted le digan, hermano, venga a hacer un culto, amén. Hermano amado, no importa si el sacerdote le pide un culto, vaya y hágalo. Si el brujo amazónico le pide un culto, vaya y hágalo. No le tenga miedo al diablo. Donde quiera que se le abra una casa, ahí hable del poder y de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Lucas capítulo 7, verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Recuerde que son dos mujeres las que ungen al Señor. Una cuando empieza el ministerio y otra cuando termina su ministerio. Juan capítulo 12, verso 2. Y le hicieron ahí una cena. ¿Quién le hizo la cena? A ver, ¿quién se atrevió a hacerle una cena al maestro? Bueno, no una cena, muchas cenas le hicieron ahí. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesucristo después del culto se pasaba a la aldea de Betania y pasaba a comer, santificaba y oraba a esa casa. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nuestra doctrina tenemos que practicarla. Tenemos una bonita doctrina, tenemos un excelente plan de trabajo, pero si no lo practicamos, ¿de qué nos sirve? Si no multiplicamos, ¿de qué nos sirve? Nos vamos a estar viendo la cara los unos a los otros. Pero es tiempo de multiplicar, de crecer y de decir, el próximo misionero voy a ser yo. El Señor me ha llamado, yo soy enviado. ¿Alguien tiene todavía la fe para decirlo? Aunque sea para confesarlo nada más. Alguien puede cerrar sus ojos y decir, Cristo me ha llamado y el próximo enviado soy yo. Usted dirá, hermano, no soy perfecto. Párese uno que sea perfecto. Hay unos que se llaman perfectos y tienen muchas imperfecciones. Nosotros lo vamos a hacer y lo que tengamos que componer, lo vamos a componer en el nombre de Cristo Jesús. Pero de que esta iglesia se ensancha, de que se explota, de que se revienta la gloria del Señor, se va a derramar de una forma extraordinaria. Así que, hermanos amados, usted es llamado y el llamado es enviado. La mejor práctica de la fe es la evangelización. Así que hay muchas almas que lo están buscando, muchas almas que están perdidas y que necesitan escuchar el mensaje auténtico, verdadero, genuino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a venir al altar y mañana, hermanos, esos cultos familiares van a reventar de almas, de gozo, de alegría y de bendición. Eterno Padre Celestial, yo bendigo a tus siervos, Dios mío, que predican tu palabra, a nuestros hermanos misioneros,
que no se van a hacer. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500, 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra Ungida. Tu vida cambiará.